es aquel grupo heterogéneo de enfermedades hepáticas inflamatorias que tienen más de 6 meses. Ese es el corte, más de 6 meses. Se caracteriza porque tiene una lesión necroinflamatoria y las manifestaciones de estas hepatitis crónicas pueden ser desde asintomáticos hasta cuando nos llega ya con una insuficiencia hepática y muerte del paciente. ¿Cuáles son las causas de estas hepatitis crónicas? Tenemos las virales, la B, la C, la D. Las inmunes, las hepatitis crónicas autoinmunes. Por drogas, las hepatitis crónicas por fármacos. Acá la única solución es retirar el fármaco y nada más. Secundaria, enfermedades metabólicas, fibrosis quística, deficiencia de alfa-1 antitripsina, enfermedad de Bruce. Generalmente la mayoría de estas hepatitis crónicas vamos a necesitar las biopsias hepáticas y para eso se creó lo que se llama la actividad histológica, ¿no? En la necesidad de monitorear esa respuesta de estas hepatitis crónicas se hizo pues un sistema de puntuación que tiene que ver con la actividad inflamatoria y de fibrosis y se llama el índice de actividad histológica. Si hay grado 0 es que hay una inflamación portal, mínima o ausente. Si es el 1, la inflamación portal, no va a haber necrosis, pero puede haber inflamación lobular también sin necrosis. En la 2 es cuando la necrosis sí es leve y puede haber también necrosis lobular focal. En la 3 la necrosis es moderada y la necrosis lobular también va a haber a nivel. Las necrosis severas son el grado 4 y puede haber o no también las necrosis en puente. Y para lo que es la fibrosis, nos menciona el estadio 0, cuando en la biopsia el patólogo dice no fibrosis, estadio 0. El 1 es cuando hay fibrosis que ensancha ya los espacios porta. En el 2 esa fibrosis periportal, pero todavía se conserva la estructura. En el 3, la fibrosis es septal, en puentes, y cuando nos dicen estadio 4 es que ya está en cirrosis. Eso es como para... ¿Y cómo vamos a encontrar en los análisis de sangre? Las transaminasas pueden estar elevadas en grado variable. Las gamma globulinas van a estar elevadas también, pero la albúmina va a estar disminuida y el tiempo de protrombina también va a estar alterado. Eso sobre todo en los casos más severos. Y acá tenemos la actividad bioquímica para ver el grado de aumento de las transaminasas. Si yo tengo una actividad bioquímica leve, es que se va a elevar esas transaminasas 2 a 5 veces sobre los valores normales. Moderada, si es de 5 a 10 veces de los valores normales, y severa, más de 10 veces los valores normales. Entonces, hay 3 enfermedades virales de este síndrome: el HIV, la hepatitis B y la hepatitis C, ¿no? Tienen una mortalidad elevada y solamente tenemos la vacuna para la hepatitis B y para las otras no. En nuestro país tenemos una mortalidad, ¿no?, por causa de cirrosis, en la segunda causa, y el carcinoma hepatocelular, que ha ido aumentando, y hay una prevalencia de hepatitis crónica B y C en ascenso en hospitales. Esto es importante que ¿qué pasa con su compañero? Está... Pero vente pues para acá, adelante. ¿Por qué vas a soportar el frío? Acá el calor de tu compañero. A ver si esa monedita. Allá los monóforos, sí, ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque nosotros nos creemos los Superman, los que no nos vamos a contagiar de nada, y los Avengers
y de repente estamos contaminados por la hepatitis B o la hepatitis C. Entonces, en los hospitales se ha visto que hay un incremento en el personal de salud, sobre todo, en nuestros pacientes también que llegan para hacerse diálisis, y eso conlleva que haya una elevación de los gastos médicos en una unidad de cuidados intensivos, si es que va a llegar a un trasplante, etc. ¿Y para qué nosotros tenemos que tratar estas hepatitis crónicas? Primero, lo que tenemos que hacer es poner un alto y evitar que esa hepatitis crónica se vaya a una cirrosis. Tenemos que evitar también que esa cirrosis, esa hepatitis crónica, cirrosis, se vaya a un cáncer de hígado. Evitar entonces, por lo tanto, la muerte del paciente y evitar que la enfermedad se siga propagando. Hay 40 millones de portadores crónicos en el mundo. Tiene hasta un 40% tiene una progresión a cirrosis o a un hepatocarcinoma. Y se mueren pues más o menos 1 millón al año. En nuestro país tenemos las zonas rojitas, ¿no?, donde hay alta endemicidad, ¿no? Loreto, Ucayali, en Ayacucho, en Abancay, ¿no? ¿Y cuál es la historia natural en el adulto? Puede haber una infección subclínica pasajera y el paciente se recupera, como un resfrío, con un malestar general que a veces ni sabe cuándo se contagió, ¿no? En un 75%. Puede haber un 25% que hace sí la enfermedad, hepatitis aguda, se pone amarillo, entonces se hacen los exámenes y se le evalúa. Y puede llegar de un 5 al 10% de esos pacientes que tienen una enfermedad subclínica o la hepatitis aguda que vayan a hacer una infección crónica por el virus de hepatitis B. Esas hepatitis agudas, un porcentaje puede irse a la hepatitis fulminante y por lo tanto a la muerte. No hay forma de salvar a esos pacientes. Y un 99% puede ir a la recuperación. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? El antígeno de superficie del virus B debe estar presente más de 6 meses. Tiene que tener altos títulos del ADN del virus de la hepatitis B. Tiene que haber una elevación persistente o intermitente de los niveles de transaminasas. Y tiene que haber cambios histológicos, ya sea lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no?, de fibrosis o correspondientes a lo que es una hepatitis crónica. No necesariamente en el grado 4, pero puede ya estar habiendo elevaciones. Pero ¿cuáles son los factores que van a decir este paciente puede hacer cronicidad, este paciente no, que van a influir sobre esa historia natural de la hepatitis B? Si mi paciente tiene una hepatitis crónica y va a tener mayor riesgo de llegar a una cirrosis, sí tiene esa replicación persistente del virus B. Si su actividad histológica, y ya sabemos qué cosa es severa, y si aparte tiene múltiples infecciones virales, ¿no? Si aparte de la B, tiene la C, tiene el HIV, etc. ¿Y cuáles son los factores que me progresan que estos pacientes de hepatitis crónica se vayan a un hepatocarcinoma? Que lo adquieran en la edad fetal o infantil, ¿no? Una madre contaminada, sale el bebé, se contamina, no tienen las condiciones adecuadas para prevenir la progresión y va desarrollando esta enfermedad. El sexo masculino, si encima consumen alcohol frecuente, constante, y si tienen una coinfección con el virus C. Miren ustedes cómo hay factores que nos van a decir el camino de esa hepatitis crónica. Y si nosotros no hacemos un tratamiento, pues vamos a llegar a un alto porcentaje de que mi paciente va a hacer una cirrosis hepática. ¿Cuál es la disminución? ¿Cuáles son los beneficios de disminuir esa replicación que mencionamos que va a llevar a mi paciente a mayores daños?
podemos regresar la fibrosis. Anteriormente decían, no, ya tiene su fibrosis, ahí quedó, pero puede haber una regresión, ¿no? La histología antes del tratamiento y después del tratamiento. Disminuir el riesgo del hepatocarcinoma y aumentar la sobrevida de mi paciente con seguimientos pues a los años, ¿no? Entonces, mi objetivo de mi terapia para hepatitis B va a ser prevenir que se vaya una cirrosis, que se descompense esa cirrosis, que llegue a un cáncer de hígado y que se muera mi paciente. Y las indicaciones generales del tratamiento tienen que ser una hepatitis crónica activa, un HbE positivo o puede tener también un HbE negativo, pero siempre y cuando tenga algunas características especiales. Cómo está su ADN del virus de la hepatitis B, cómo están sus transaminasas y la biopsia hepática, si es A1 o F1, que también ya hemos visto anteriormente. Tienen mejor pronóstico, van a evolucionar mejor con el tratamiento, van a verse más beneficiados con la terapia para esta hepatitis. ¿Cuándo está indicado el tratamiento? Pacientes que no tengan evidencia de cirrosis y que tengan el DNA del virus de la hepatitis B, ¿no? Que sea menos de 2.000 unidades internacionales por mililitro, que tengan transaminasas elevadas y el Metavir para los casos del A2 y F2 que ya hemos mencionado anteriormente. Y la biopsia en estos casos es recomendada, pero no es obligatoria. Perdón, es el DNA más de 2.000 unidades por mililitro, ¿no? Estas biopsias, como les mencionaba, a veces no se pueden hacer en todos los pacientes que tengan estos daños, estas cirrosis hepáticas, porque ya a veces tienen alteraciones de la coagulación, tienen plaquetopenia, que hacen a veces mucho riesgo tomar una biopsia. Si es muy necesario, a veces ya lo hace también por vía laparoscópica. Si tienen pacientes que haya ya evidencias de cirrosis y que tenga un DNA del virus de la hepatitis B detectable, independientemente de que tengan transaminasas o nivel de carga viral, también se les puede dar el tratamiento. Entonces sí tenemos nosotros pues un grupo de pacientes importante a los cuales se van a ver beneficiados. Hay ya 7 fármacos que desde el 2008 se aprobaron, pero ahora tenemos muchos más todavía que vamos a ir viendo más adelante. Los interferones, ¿no? Puede ser el convencional, que tiene más efectos adversos y que ya casi no se usa, y el interferón pegilado, que es una asociación del interferón con una molécula de polietilenglicol que se llama así el pegilado. Los análogos, los 5 análogos nucleósidos, tenemos los nucleósidos y los nucleótidos. Entre los nucleósidos, la lamivudina, el entecavir, la telmivudina, y en los nucleótidos, el adelfovir, el tenofovir, ¿no? Ya eso, ahora, muchos de ellos, por ejemplo, la lamivudina, ya a este año ya se ha visto que hay mucha resistencia. Entonces ya hay otros que han salido últimos, como vamos a ver. ¿Y cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas de estas drogas? Si son los interferones, la duración es finita y lo que se ha visto es que no hay resistencia con estos interferones. Tiene más pérdida del antígeno E de la hepatitis B, tiene más pérdida del antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que sí se aplica por vía inyectable, que por lo tanto tiene también más efectos adversos, no se usa en cirróticos que tengan HIV o C. Esas son las debilidades, digamos, de estos interferones, ¿no? En algunos pacientes hay que controlarlos porque también les produce depresión, algunos con intento de suicidio, etc. En los nucleótidos tenemos nosotros que va a ser el uso por vía oral, los efectos adversos colaterales van a ser mucho menores
y pueden ser usados en esos pacientes cirróticos que tengan un Child Group B o C. Y pellizcalo a tu compañero. No, mejor, déjalo dormir. Ya, entonces en los indefinidos, que acá sí se ha visto pues mayor resistencia, menos pérdida del antígeno E y menos pérdida del antígeno de superficie, ¿no? Entonces, por lo tanto, a veces se ve más la asociación que de varios drogas para potenciar. Entonces, como les mencionaba, hay resistencia a estos antivirales orales, ya se han visto mutaciones genéticas que ya van haciendo a veces pues caer en desuso algunos. Hay que elegir antivirales que tengan una barrera genética más alta para prevenir esta resistencia, y los que tienen estas características ya con menos resistencia es el entecavir y el tenofovir. ¿Cuáles son estas metas operativas? ¿Qué quiero yo lograr al final, ¿no? Perder el antígeno de superficie de la hepatitis B y tener esta pérdida pero en forma sostenida, ¿no? Esa es la meta ideal. Pacientes que tengan el antígeno E positivo, lo que debemos hacer es hacer la cero conversión de este antígeno E. Eso es una meta satisfactoria. En pacientes que tengan el antígeno E positivo, el HBE, que aún no experimenten pérdida del antígeno de superficie, y en pacientes con el antígeno E negativo, ¿no? Tenemos con nosotros mantener el ADN viral que sea indetectable. Eso es una buena respuesta. Y durante antivirales orales, a un año, aún así, de haber finalizado el interferón pegilado, nosotros tenemos que seguir monitoreando, evaluando para ver si hay o no recidivas. El interferón pegilado lo damos por 48 semanas en pacientes muy seleccionados, observar cómo va esa respuesta para, en todo caso, si no hay una mejora, si hay muchos efectos adversos, suspender, interrumpir o cambiar, porque estos son medicamentos muy caros. Los antivirales orales, ya sea el entecavir, el tenofovir, ¿no? A largo plazo van a lograr el antígeno E positivo. Lo vamos a seguir monitoreando a nuestro paciente para que esa cero conversión sea buena hasta un año después de haber terminado el tratamiento, y el antígeno E negativo posiblemente pues va a ser permanente esa pérdida, ¿no? Esa cero conversión. Entonces, si yo tengo un buen perfil para interferón en mi paciente, si es joven, si tiene el antígeno E del virus de la hepatitis C positivo, si tiene sus transaminasas 3 veces más sobre los valores normales, si tiene un DNA menor de 10 sobre 7 unidades internacionales por mililitro, o que tengan el genotipo A. El genotipo A y estas características pues me va a asegurar que la inversión que yo estoy haciendo para tratar a estos pacientes va a ser más adecuada, o van a tener una mejor respuesta, ¿no? Si no hay una respuesta viral sostenida, entonces pasamos a los nucleótidos de alta potencia y que tengan una buena barrera genética, como los entecavir, tenofovir. Pacientes sin buen perfil para interferón, definitivamente, si son antígeno E negativos, si tienen transaminasas bajas, ADN E alto, si están descompensados, si tienen enfermedades asociadas, ya no me voy por los interferones, sino voy directo a mis nucleótidos. Si nosotros tenemos la hepatitis C, es más, se dice que esta hepatitis C está detrás de un paciente aparentemente sano. Los portadores son de 170 a 200 millones en el mundo, ¿no? Y miren ustedes cómo Sudamérica pues estamos por ahí en rojito. En América Latina tenemos también zonas de alta incidencia. Y la historia natural, ¿cuál va a ser? ¿No? Yo me infecto con la... Ay, no, contra. Ya.
el paciente se infecta con el virus de la hepatitis C. Entonces, un 85%, miren, a diferencia de la B, un 85% puede ir a la infección crónica. Un 20% puede ir a una cirrosis, descompensarse un 6%, un hepatocarcinoma un 4% y fallecer un 3.6%. Solo un 15%, los suertudos, los que se sacan la tinca, van a una revisión espontánea. Miren ustedes. Por eso la prevención. El diagnóstico: si encuentro mis anticuerpos para hepatitis de virus C positivo, tengo que determinar mi carga viral por el PCR. Veo si cómo están mis transaminasas, si están elevadas, 1.5 veces el valor normal, y esto se repite hasta en 3 oportunidades, y esto durante 6 meses. Mi biopsia hepática con el objetivo de determinar la inflamación y el estadio de fibrosis. Y también acá van a haber algunos factores que van a influir en la progresión de la enfermedad. Si son de sexo masculino, si tienen la infección a edad temprana, si encima les gusta tomar sus agüitas, como dicen algunos, si su estado inmunológico no es bueno, y la coinfección con virus B y con el virus del HIV. ¿Y cuáles son los factores virales que me van a decir ese paciente no va a ir muy bien? Si tienen el genotipo 1B, si tiene una alta carga viral, o ¿por qué? Porque hay muchas cuasiespecies, ¿no? En estas hepatitis C se han descubierto más de 100 en la actualidad. Entonces, hemos hablado de respuestas virales sostenidas, grado de severidad, pero ¿qué cosa es? Grado de severidad es si ya está en un estadio de fibrosis. Respuesta virológica es si mi RNA del virus de la hepatitis C no es detectable al final del tratamiento. Termino mi tratamiento, le pido, no es detectable. Pero ahí no queda el tema. Tengo que lograr una respuesta virológica sostenida, en los cuales mi RNA del virus de la hepatitis C no sea detectable 24 semanas después de haber terminado mi tratamiento. A eso debo apuntar, a tener una respuesta viral sostenida. Mis niveles de RNA no detectables en suero pueden ser menores de 100 a 200 o 1000 copias por mililitro, menos de 600. Esto no me va a ayudar. Lo que yo tengo que lograr es esa respuesta viral sostenida. ¿Y en qué caso yo digo hay recidiva? Cuando el RNA del virus de la hepatitis C no era detectable al final del tratamiento, pero nuevamente yo lo vuelvo a detectar dentro de los 6 meses posteriores. Y cuando no hay respuesta es porque el RNA del virus de la hepatitis C sigue siendo detectable al final del tratamiento. Invertí 30.000 soles, etcétera, en el tratamiento y no hay respuesta. Entonces, la terapia del mantenimiento es que haya una lenta progresión de la enfermedad, prevenir la aparición del hepatocarcinoma, que es lo más delicado de estos pacientes. ¿Y qué factores me van a predecir que haya una buena respuesta al tratamiento? Mujeres jóvenes, que tenga una duración corta de la enfermedad, que no haya cirrosis, que tenga bajo título de la RNA del virus de la hepatitis C y que sea un fenotipo diferente al 1B y que no tengan enfermedades asociadas como VIH. Y acá se hizo un trabajo en los hospitales en la costa peruana. ¿Y qué se encontró? En 5 hospitales de Lima, uno de Trujillo, se encontró 123 casos con un 52.8%, ¿no? Más en varones, un 87% con sintomatología. ¿Cuál fue la edad promedio?
fue entre 40 y 79 años, ¿no? ¿Cuál fue el motivo del diagnóstico? Que fueron hacerse su control porque encontraron elevación de sus transaminasas, factores de riesgo, había en 38.2% y había una hepatopatía o en un 2.4% se hizo el diagnóstico en tamizajes de trabajadores de salud, ¿no? ¿Y cómo estaba la enfermedad hepática? Ya un 76.4% tenían la hepatitis crónica. 18% llegaban a la cirrosis compensada, un 2.4% descompensada y ya igual un 2.4% ya estaban en un hepatocarcinoma. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que encontraron en estos hospitales? Cirugías mayores por transfusiones, procedimientos invasivos como hemodiálisis, ¿no? También la promiscuidad, también trabajadores de salud que están en contacto con secreciones, la quimioterapia, uso de drogas y también encontraron coinfección del virus de la hepatitis C con HIV en 2 casos y con virus B y C en 6 casos. ¿Cuáles fueron los síntomas? Acá, por ejemplo, en un trabajo que hicieron en el Almenara. El mayor motivo por el que acudieron fue por astenia, ictericia, estigmas hepáticos, había ya un vaso grande y un hígado grande. Entonces, con todo eso, yo tengo que tener claro que mi objetivo es erradicar el virus, curar la infección, prevenir, estabilizar, inducir esas regresiones de las lesiones hepáticas y evitar pues la cirrosis, el hepatocarcinoma y la muerte de mi paciente. Entonces, lo que tengo que hacer, mi objetivo, erradicar, curar la infección, prevenir, estabilizar. La meta operativa es obtener una respuesta viral sostenida. Ya sabemos que es una respuesta viral sostenida. Que la carga viral del virus de la hepatitis C sea indetectable 6 meses después de la última dosis de tratamiento y así continuar, ¿no? Que no haya también, si tengo una buena respuesta viral sostenida, también va a tener menos complicaciones. Y si es una hepatitis C activa, vamos a encontrar transaminasas elevadas, el ARN del virus de la hepatitis C va a estar elevado, va a haber necroinflamación, fibrosis, el CELA1, el F1, que también ya mencionábamos anteriormente. La biopsia hepática vamos a realizarla cuando mi actividad viral no esté muy clara, cuando quiera descartar que sea otras hepatopatías, de repente estoy sospechando que puede haber una hepatitis crónica autoinmune o por medicamentos. Hemos tenido pacientes con hepatitis que han hecho también por uso de hierbas, ¿no? Y para establecer el grado de fibrosis y el pronóstico de la respuesta viral. No es indispensable, pero sí es recomendable. En el Almenara, entonces, sacaron un trabajo para ver cuál había sido su eficacia del tratamiento. Un 58% alcanzó una respuesta viral sostenida. Esto va mejorando cada vez con las últimas drogas porque anteriormente no llegaba ni al 50%. Un 42% no alcanzó. ¿Pero por qué? Porque suspendieron el tratamiento un 11%, porque no hubo una buena respuesta viral o por problemas administrativos, porque abandonaron el tratamiento, no hubo adherencia con la terapia y se perdieron un 4% de pacientes. Entonces, los nuevos esquemas terapéuticos, tenemos las terapias triples, las terapias duales, que son el interferón, la ribavirina, más inhibidores de proteasas, ¿no? Estos inhibidores de proteasas, si nosotros los asociamos con ribavirina, interferón pergilado, sobre todo el alfa, van a tener una mejor respuesta viral sostenida.
a quiénes tratar y a quiénes no. Entonces tratamos aquellos que tengan sus elevación de las transaminasas, los anticuerpos del virus de la hepatitis C y pedimos también el RNA del virus de la hepatitis C. ¿Qué es lo que pedimos? Un buen hemograma, ¿no? Para ver la creatinina, glucosa, hormonas tiroideas, si no tiene enfermedades asociadas como HIV, hepatitis B, y la decisión del tratamiento va a tener que ver con los títulos de RNA del virus de la hepatitis C, qué genotipo viral tiene, cómo está su poliformismo, cómo está la fibrosis, mediante la biopsia hepática, si es F2, si podemos nosotros hacer el fibrotest, también el F2, o el fibroscan con 7.6 kilopascales. El fibroscan es como una ecografía que va a medir el grado de fibrosis. Y el fibrotest son en sangre, se hace una fórmula algorítmica y va a salir pues si es fibrosis por cirrosis, por hígado graso no alcohólico, viral, etc. Hay esquemas pues de dosificación, ¿no? El Telaprevir tenemos también en el mercado, cada 8 horas con su comidita, no requiere refrigeración, de 12 semanas para todo tipo de pacientes. El Boceprevir viene de 200 miligramos, cada 7 a 9 horas con comida, sí requiere refrigeración y la terapia es de 24, 32 o 44 semanas. Entonces nosotros vemos cómo vamos aumentando, incrementando lo que es el arsenal terapéutico para este tipo de hepatitis crónica. Tenemos que ver también en qué caso vamos a ir nosotros suspendiéndolo, y eso tiene que ver con la respuesta viral detectable o sostenida. Eso no es muy para conocimiento, pero tampoco es importante que ustedes lo hicieron un estudio con terapias triples en pacientes cirróticos, ¿no? Y se encontró pues que sí, estas terapias triples tenían una buena respuesta viral sostenida en pacientes ya aún con cirrosis avanzada, dependiente del CHAI que puedan tener. Iba mejor si tenían plaquetas, ¿no? Que no estaban por debajo de 100.000 o una albúmina sérica menos de 3.5. Estos inhibidores de proteasas tienen también efectos adversos. Entonces, ¿cuáles van a ser ellos? ¿Por qué nosotros pedíamos hemogramas? Porque van a producir anemia, porque van a producir neutropenia o trombocitopenia. En algunos pacientes también han reportado un rash que es imposible a veces controlarlo, o también un prurito anal que han llegado hasta la consulta con escoriaciones, con sangrado por la intensidad del mismo. Las terapias futuras, ¿no? Hay varios caminos, varios medicamentos, las casas farmacéuticas pues están detrás de todo esto, porque como son medicamentos carísimos, entonces pues están cada vez tratando de sacar mayores drogas para estas hepatitis crónicas, y hay algunos regímenes que se van a asociar con interferón, ¿no? Y pueden ser triples con interferón, régimen sin interferón, y por ejemplo entre los medicamentos está el cimetervir, sofosbuvir, daclasfavir, valibrevir, danaprevir, el faldaprevir, ¿no? Tenemos el declastavir más el azunoprevir y así. Entonces hay un grupo que se puede asociar con los interferones, y hay otro que puede ser también sin interferones, dependiendo de cada caso, de cada paciente muy específico. Pero ¿qué es lo que ya se está hablando ahora? De que ese grado de erradicación de estas hepatitis crónicas ya supera más del 70% con estas drogas, han llegado hasta un 90% con muchas de ellas.
Entonces ya lo que se plantea para este 2025 podremos tratar, podemos ya erradicar estas infección por hepatitis C con estas drogas. Entonces todo depende también de las autoridades, de los costos, de los gastos, de cómo llega eso solamente a un grupo de pacientes, y nuestros pacientes que están en el hospital Hipólito Unanue pues tienen solamente su lamivudina, su entecavir y siguen con las mismas drogas, ¿no? Entonces todo esto depende, pues muchos de ustedes ya de repente van a ser congresistas, ministros, presidentes, ¿por qué no? Entonces ya mejorará la situación. Concluyendo, las hepatitis B y C son un problema de salud pública. Lo mejor es la prevención, es lo más efectivo, ¿no? La hepatitis del virus la hepatitis C, para el genotipo 1, la terapia antiviral de primera elección es la triple, lo que mencionábamos, y es la esperanza para nuestros pacientes no responder. Ok, chicos, ¿preguntas? Despierten a los que se